Las leyendas hablaban de una nave de guerra que desafiaba toda lógica. Una nave de la que se susurraba en los oscuros pasillos de las reuniones de estrategia militar, de la que se burlaban los estrategas alienígenas y que era descartada como un mero mito humano. Se decía que era más veloz que la propia luz, inmune al fuego enemigo y capaz de aparecer donde ninguna flota se había atrevido a aventurarse. La llamaban el fantasma de la Tierra, una nave de guerra nacida de la imaginación humana, un cuento de hadas para mantener la esperanza de la humanidad en sus horas más oscuras. Pero entonces, en medio de la batalla de las fauces de Orión, apareció el dominio galáctico, un vasto imperio de señores de la guerra alienígenas, había pasado décadas aplastando a la humanidad. Las colonias de la Tierra estaban en ruinas, sus flotas dispersas, sus líderes militares desesperados. La nave insignia del dominio, la Gort Prime, lideraba 1000 naves contra los últimos restos de la resistencia humana cerca de la moribunda estrella roja de las fauces de Orión. El almirante Sorbt del dominio estaba en su puente de mando, observando la batalla a través de las proyecciones holográficas. Era otra masacre. La flota humana, superada en armamento y número, se hacía añicos como cristal bajo un martillo. Y entonces, sin previo aviso, los escáneres de largo alcance del dominio destellaron con una lectura imposible. Una nave, no, un espectro, surgió de la nada, justo en medio de la formación del dominio. Su casco negro brillaba como el propio vacío, absorbiendo cada escaneo, cada pulso de sensor. Se movía de formas que desafiaban la física, apareciendo y desapareciendo de sus campos de detección como un espejismo en el espacio. En un momento estaba detrás de su línea frontal. Al siguiente, estaba dentro de su formación de mando. Las naves del dominio abrieron fuego en un pánico ciego, pero sus rayos y misiles atravesaron la espectral nave de guerra como si no fuera más que un sueño. Y entonces, atacó. Una única ráfaga de energía se desató, no en un rayo recto, sino en un arco en espiral que se deslizó por el espacio como un ser vivo. El primer acorazado del dominio, la Garra de Berex, explotó en una floración de fuego, sus escudos completamente inútiles. El pulso de energía rebotó de nave en nave, abriéndose paso a través de los cascos, encendiendo reactores, dejando devastación a su paso. Sorbt retrocedió tambaleándose, con sus corazones latiendo con fuerza. Imposible, siseó. En toda la flota humana, soldados y comandantes desesperados miraban sus pantallas, incapaces de creer lo que veían. Durante años, habían oído susurros sobre el fantasma de la Tierra, la nave de leyenda. Pero ninguno había creído que fuera real. El capitán Elías Drake estaba sentado en su maltrecha silla de mando, con los ojos muy abiertos, mientras contemplaba la nave fantasma que ahora danzaba a través de la flota del dominio. Pensé que solo era una historia, murmuró. Su segunda al mando, la teniente Vega, susurró. Aparentemente, ellos también. La batalla ya no era una masacre de humanos. Era una masacre del dominio. La nave fantasma se movía como un espectro de la muerte, atacando y desapareciendo, reapareciendo donde ninguna nave debería estar. Una por una, las poderosas naves del dominio fueron destrozadas hasta que incluso la propia Gortat Prime se estremeció bajo su ira invisible. El almirante Sorbt tomó la única decisión que podía. Gritó la orden de retirada. El dominio, una vez confiado en su victoria, huyó aterrorizado. Y en los silenciosos y destrozados restos de las fauces de Orión, la nave fantasma permaneció solo un momento más. Mientras las últimas naves del dominio desaparecían en el vacío, parpadeó una vez y luego se fue. El capitán Drake exhaló, apenas dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración. La batalla había terminado y la humanidad había ganado. Pero quedaba una pregunta. ¿De dónde había venido el fantasma de la Tierra y a dónde se había ido? La guerra aún no había terminado. Pero por primera vez en décadas, el dominio conocía el miedo. El viaje de regreso a la Tierra estuvo lleno de un silencio incómodo. La batalla debería haber sido una victoria digna de celebración. Sin embargo, cada oficial a bordo de la HSS Valor sentía la misma incertidumbre persistente. ¿Qué acababan de presenciar? ¿Qué era el fantasma de la Tierra? Y si realmente estaba de su lado,
¿Por qué permanecía oculto? El capitán Elías Drake estaba sentado en la sala de guerra, mirando las proyecciones holográficas de la batalla. La flota del dominio había sido destrozada como por un depredador invisible. Sus mejores armas habían fallado. Sus naves más fuertes se habían desmoronado. Pero, ¿cómo? Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. La teniente Vega entró, su rostro reflejaba una sombría determinación. Señor, dijo, el almirante Kepler solicita un informe inmediato a nuestra llegada. Drake exhaló. Por supuesto que lo solicita. Kepler era el oficial militar de más alto rango de la Tierra, un veterano endurecido que había visto a la humanidad empujada al límite una y otra vez. Si alguien exigiría respuestas, era él. Vega dudó. Señor, hay algo más. Drake frunció el ceño. ¿Qué es? Ella dio un paso adelante, bajando la voz. Hemos recuperado un único archivo de datos no corrupto de la batalla. Está incompleto, pero, sacó una holotableta y la giró hacia él. Drake se inclinó. La pantalla mostraba un fragmento de metraje distorsionado, granulado, caótico, lleno de estática. Pero entonces, por el más breve de los instantes, se volvió claro. Una nave masiva, no humana, no del dominio. Algo completamente diferente. Su superficie era más negra que el propio vacío, cambiante como metal líquido, y su forma nunca estaba del todo quieta. Pero una cosa destacaba. Grabado en su casco, apenas visible, había un único símbolo antiguo. A Drake se le cortó la respiración. Era un símbolo de la Tierra. ¿De dónde salió esto? Susurró. La voz de Vega era tensa. Estaba enterrado muy profundo en los registros de nuestro sistema, casi como si quisiera que lo encontráramos. Un escalofrío recorrió la espalda de Drake. Ese símbolo era viejo, más antiguo que la era interestelar de la Tierra. Se había visto en las ruinas de Marte, en naufragios de las profundidades marinas en la Tierra, en los mitos susurrados de civilizaciones muertas hace mucho tiempo. Era la marca de algo perdido en el tiempo, algo que no debería existir. El fantasma de la Tierra no era solo un arma secreta. Era algo mucho más antiguo, y acababa de revelarse mientras la HSS Valor aceleraba hacia la Tierra. Drake sabía una cosa. Lo que fuera que los había salvado en las fauces de Orión, tenía su propio propósito. Y estaban a punto de descubrir cuál era. La Tierra se cernía en la distancia, un brillante faro azul del último refugio de la humanidad. La HSS Valor surcaba el vacío, escoltada por otros 2 cruceros desgastados por la batalla que apenas habían sobrevivido a las fauces de Orión. Pero a pesar de su regreso, no hubo vítores, ni celebraciones. El capitán Elías Drake permanecía rígido en el puente, con los ojos fijos en la transmisión entrante del alto mando de la Tierra. En el momento en que entraron en órbita, el rostro severo del almirante Kepler apareció en la pantalla principal. Su cabello plateado estaba corto, su uniforme impecablemente planchado, pero no había forma de confundir la tensión en su mandíbula. Capitán Drake, dijo Kepler sin preámbulos. Llega 2 horas tarde. Drake se cruzó de brazos. Teníamos que asegurarnos de que no nos seguían. Señor. Los ojos de Kepler se entrecerraron. ¿Y los seguían? Drake vaciló, luego negó con la cabeza. No por nada que pudiéramos detectar. Kepler se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. Necesitamos hablar cara a cara. Lo quiero a usted y a sus oficiales superiores en la sala de guerra Alfa en 30 minutos. La transmisión se cortó antes de que Drake pudiera responder. Exhaló bruscamente, pasándose una mano por el cabello. Vega murmuró a su lado. Está de un humor fantástico. Drake suspiró. No lo hagamos esperar. 30 minutos después, Drake, Vega y el ingeniero jefe Ramos estaban en la sala de guerra bajo el cuartel general militar de la Tierra. La sala estaba en penumbra, iluminada solo por la brillante mesa holográfica en el centro. A su alrededor estaban el almirante Kepler y otros 3 oficiales de alto rango. Siéntense, ordenó Kepler. Drake y sus oficiales obedecieron. Kepler no perdió el tiempo. Cuéntenme exactamente qué pasó en las fauces de Orión. Drake relató la batalla en detalle. Las probabilidades desesperadas,
la aparición repentina de la nave fantasma, sus movimientos imposibles, la devastadora destrucción que había desatado sobre la flota del dominio. Cuando terminó, la expresión de Kepler era indescifrable. ¿Me está diciendo que el fantasma de la Tierra es real? Drake asintió. Y no solo es real. Es otra cosa. Algo que no entendemos. Deslizó la holotableta sobre la mesa, mostrando la imagen recuperada de la extraña nave con el símbolo de la Tierra grabado en su casco. La mandíbula de Kepler se tensó. Miró el símbolo durante varios largos momentos antes de decir finalmente: no es la primera vez que vemos esto. Los ojos de Drake se abrieron de par en par. ¿Qué? Kepler introdujo un comando en la mesa. Aparecieron múltiples imágenes. Antiguos grabados de civilizaciones humanas perdidas, planos descoloridos de proyectos militares secretos y metraje distorsionado de algo acechando en el espacio profundo mucho antes de que la Tierra hubiera siquiera abandonado su sistema solar. Ese símbolo, dijo Kepler sombríamente, ha estado apareciendo a lo largo de la historia humana. Mucho antes de que tuviéramos la tecnología para llegar a las estrellas, susurró Vega. Luego, ¿qué demonios es esta cosa? Kepler respiró hondo, como si considerara si debía hablar. Finalmente, dijo, hubo un proyecto. Proyecto resucitado. Drake se enderezó. Nunca he oído hablar de él. No lo habrías hecho, dijo Kepler. Fue enterrado antes de que tú nacieras. Pulsó otro comando. Un documento clasificado cobró vida en la pantalla holográfica. El texto estaba lleno de secciones censuradas, pero lo que quedaba era: resucitado. Objetivo. Origen desconocido. Estado desconocido. Terminado. No concluyente. Debajo del texto había una imagen granulada de una estructura masiva siendo construida en la Tierra siglos atrás. Una nave de guerra oculta bajo el hielo del Ártico, enterrada antes de que la humanidad hubiera descubierto el viaje más rápido que la luz. Nosotros no construimos el fantasma de la Tierra, dijo Kepler. Lo encontramos. Un pesado silencio llenó la habitación. Drake finalmente habló. ¿Y nos lo dice ahora? Kepler le dirigió una mirada dura. Porque hasta hoy, pensábamos que estaba muerto. Drake miró la imagen, su mente acelerada. Si la humanidad no había construido el fantasma, ¿quién lo había hecho? Y más importante, ¿por qué había regresado ahora? Entonces sonaron las alarmas. Una voz crepitó por los comunicadores. Objeto no identificado entrante. Velocidad extrema. Es estático. Drake y los oficiales corrieron hacia la pantalla más cercana. En órbita, descendiendo hacia la Tierra, estaba el fantasma de la Tierra. Y esta vez no estaba solo. La sala de guerra estalló en caos. Los oficiales corrían a sus puestos. Los analistas ladraban órdenes a los comunicadores y la pantalla holográfica se llenó de marcadores de advertencia rojos. El capitán Elías Drake apenas oyó nada de eso. Sus ojos estaban fijos en la transmisión orbital en vivo. El fantasma de la Tierra se cernía sobre el planeta, su forma negra y cambiante tapando las estrellas mientras descendía. Pero no fue eso lo que le heló la sangre. Eran los otros. 5 naves más pequeñas, esbeltas, antinaturales, con el mismo casco de metal líquido, habían aparecido a su lado. Sus formaciones eran demasiado precisas, sus movimientos inquietantemente sincronizados. Drake se volvió hacia el almirante Kepler. Dijo que esta cosa estaba enterrada en la Tierra. El rostro de Kepler estaba pálido. Lo estaba. Entonces, ¿qué demonios son ellos? Exigió Drake, señalando las naves desconocidas. Kepler no respondió. La voz del oficial de comunicaciones principal crepitó por los altavoces. Almirante, estamos recibiendo una transmisión del fantasma. La habitación se quedó en silencio. Póngala en pantalla, dijo Kepler. La pantalla holográfica parpadeó. Una voz profunda y distorsionada, ni completamente humana ni alienígena, llenó la habitación. Hemos regresado. Drake apretó los puños. ¿Quiénes sois? Una pausa. Luego, somos los olvidados. La palabra envió un escalofrío a cada oficial presente. Kepler se inclinó hacia adelante. Luchasteis por nosotros en las fauces de Orión. ¿Por qué? ¿Qué queréis?
La voz permaneció inquietantemente tranquila. No era vuestra guerra para perder. Drake entrecerró los ojos. ¿Y qué guerra es la nuestra? La pantalla cambió. La vista de la Tierra fue reemplazada por un mapa estelar, uno que se extendía mucho más allá del espacio humano conocido. Luego comenzaron a aparecer marcadores rojos. Cientos, miles, una tormenta de firmas hostiles. Ellos vienen. A Kepler se le entrecortó la respiración. ¿Quiénes? La voz susurró. Los que nos borraron. La sala de guerra quedó en un silencio sepulcral. Drake intercambió una mirada con Vega. El mismo pensamiento pasó entre ellos. El dominio había sido el mayor enemigo de la humanidad durante décadas. Pero ahora, parecía que no eran más que un preludio. Y lo que fuera que viniera después, una vez había sido lo suficientemente poderoso como para borrar a toda una especie de la historia. El fantasma de la Tierra no había aparecido para salvar a la humanidad. Había regresado para prepararlos. La sala de guerra permaneció inquietantemente silenciosa mientras el peso de la revelación se asentaba sobre los oficiales. El fantasma de la Tierra había hablado. Ellos vienen. El capitán Elías Drake miró el mapa estelar lleno de marcadores rojos hostiles. El dominio casi había aniquilado a la humanidad por sí solo. Entonces, ¿quién o qué podría ser peor? La voz del almirante Kepler era firme, pero había un filo de miedo apenas disimulado debajo de ella. Aclaren. ¿Quién los borró? La respuesta del fantasma fue inmediata. Los arquitectos. Un silencio cayó sobre la habitación. Kepler intercambió una mirada con su oficial de inteligencia, pero ningún reconocimiento parpadeó en el rostro de nadie. No tenemos registros de tal especie. La voz del fantasma retumbó. No se suponía que los tuvieran. La mente de Drake se aceleró. ¿Estás diciendo que te borraron y luego borraron el recuerdo de ti? Una pausa. Correcto. Los oficiales alrededor de la habitación se movieron incómodos. Si esto era cierto, no solo estaban tratando con conquistadores. Estaban tratando con algo que podía reescribir la propia historia. La teniente Vega se inclinó hacia adelante. ¿Por qué ahora? Si estos arquitectos os destruyeron, ¿por qué no han venido a por nosotros antes? El fantasma vaciló. Os dejaron sin moldear. Erais pequeños, débiles, indignos de corrección. Drake exhaló lentamente. Hasta ahora. La humanidad finalmente había crecido más allá de lo que los arquitectos consideraban insignificante, y ahora venían a corregir su error. Los ojos de Kepler se endurecieron. ¿Cuánto tiempo tenemos? Incierto. Su alcance es vasto. Su regreso inevitable. Un nuevo tipo de silencio cayó. No de shock, no de miedo. Una fría y calculadora comprensión. Esto ya no era una guerra por la supervivencia. Era una guerra contra algo tan antiguo, tan poderoso que ya había borrado a toda una civilización. Drake cuadró los hombros. Entonces necesitamos luchar. Kepler asintió. De acuerdo. Pero no conocemos sus armas, sus números, su tecnología. Estamos luchando contra fantasmas. La voz del fantasma zumbó, casi divertida. No solos. Una nueva imagen apareció en la pantalla holográfica. Coordenadas del espacio profundo. Hay otros. Drake se inclinó. ¿Otros qué? Supervivientes. Los oficiales intercambiaron miradas de asombro. ¿Quieres decir que hay otros como vosotros? Preguntó Vega. Quedan fragmentos de los olvidados, dispersos, escondidos, esperando. Drake sintió que su pulso se aceleraba. La humanidad no estaba sola en esta lucha. Si estos olvidados podían ser encontrados, si podían ser despertados, todavía podría haber una oportunidad. Kepler miró el mapa, su expresión indescifrable. Finalmente, se volvió hacia Drake. ¿Quería una guerra, capitán? Felicidades. La tiene. Drake sonrió. Entonces despertemos a los muertos. Con eso, la HSS Valor se preparó para partir una vez más. Porque en algún lugar en la oscuridad del espacio, escondidos en las ruinas de la historia, los últimos restos de una guerra olvidada hace mucho tiempo, estaban esperando. La HSS Valor se lanzó al vacío, empujando más allá de los límites del espacio explorado por humanos.
No estaban solos. Otras 4 naves de guerra, las últimas de la flota de élite de la humanidad, lo seguían en formación. Su misión era simple: encontrar a los supervivientes, despertar a los olvidados, prepararse para la guerra. El capitán Elías Drake estaba en el puente de mando, mirando el punto de salto que se acercaba rápidamente. El fantasma de la Tierra había proporcionado coordenadas en las profundidades de las regiones inexploradas de la galaxia, más allá del espacio controlado por el dominio, en un sector que durante mucho tiempo se creyó vacío. Pero algo había allí fuera. La teniente Vega se sentó a su lado, haciendo cálculos. Salto en 3 minutos, capitán. Drake asintió. ¿Algún cambio en las lecturas? Ella vaciló. Todavía nada. Ni señales de socorro, ni picos de energía. Si hay algo ahí, se está escondiendo. Drake exhaló. Se giró hacia la pantalla principal donde un mapa de su ruta parpadeaba con flujos de datos cambiantes. La voz de Kepler crepitó por los comunicadores desde la Tierra. Valor, confirme estado antes del salto. Drake tocó su consola. Todos los sistemas en verde. Almirante. Estamos listos. Una pausa, luego. Buena suerte. La conexión se cortó. Vega contó hacia atrás. 3, 2, 1. La nave se sacudió al atravesar la puerta de salto, el espacio plegándose a su alrededor. Por una fracción de segundo, Drake juró haber visto algo. Un contorno. Una vasta forma sombría acechando en los pliegues de la propia realidad. Luego reemergieron. Silencio. Oscuridad. Y entonces, la capitana Vega susurró: «Tiene que ver esto». Drake se volvió hacia el visor, conteniendo la respiración. El sector no estaba vacío. Estaba lleno de restos. Naves masivas, más grandes que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido, flotaban en silencio, sus cascos chamuscados, sus formas destrozadas. Algunas llevaban marcas inquietantemente similares a las de los fantasmas, mientras que otras eran alienígenas más allá de todo reconocimiento. No eran solo escombros, era un cementerio. El ingeniero jefe Ramos murmuró: «Esto no es un campo de batalla. Es una tumba». Drake apretó los puños. «Escaneen todo. Busquen supervivientes». Las naves se dispersaron, serpenteando a través de las ruinas flotantes. Entonces los sensores destellaron. Vega se enderezó. «Señor, tenemos una señal». El pulso de Drake se aceleró. «¿Dónde?». Ella tecleó furiosamente en su consola. «Debajo de nosotros, enterrada bajo uno de los pecios». Un mensaje distorsionado y parpadeante llegó. «Nos dejaron. Enterrados tan fríos». A Drake se le revolvió el estómago. Alguien o algo todavía estaba vivo, y habían estado esperando durante mucho tiempo. El puente de la HSS Valor estaba tenso, cada oficial congelado mientras la transmisión rota crepitaba por los altavoces. «Nos dejaron enterrados, tan fríos». El capitán Elías Drake sintió el martilleo de su corazón en el pecho. Quienquiera o lo que quiera que estuviera allí abajo había estado esperando una eternidad. La teniente Vega pasó los dedos por la consola, luchando por limpiar la señal. «Señor, es débil. Tecnología antigua. La frecuencia fluctúa como si apenas se mantuviera unida». Drake tomó su decisión. «Denme una imagen». La pantalla principal parpadeó mientras los escáneres de la nave se enfocaban bajo el campo de escombros. Entonces, por primera vez, la vieron. Una nave más grande que cualquiera de la flota humana, más antigua que cualquier nave de guerra del dominio, yacía sepultada bajo capas de restos. Su casco estaba fracturado pero intacto, su superficie negra inquietantemente similar a la del fantasma de la Tierra. Y entonces sucedió lo imposible. La nave se movió. Un pulso de energía parpadeó desde su núcleo, débil y titubeante, como un último aliento jadeando por aire. Vega inspiró bruscamente. «Señor, todavía está viva». Drake se volvió hacia el ingeniero jefe Ramos. «¿Podemos sacarla?». Ramos se frotó la barbilla, sus ojos recorriendo las lecturas. «Si despejamos los escombros, tal vez. Pero si todavía funciona, no sabemos cómo reaccionará». Drake no dudó. «Entonces, despertémosla».
Los propulsores de la Valor rugieron, y la flota acompañante se movió. Los rayos tractores se fijaron en el pecio masivo, retirando lentamente los escombros que lo habían sepultado durante siglos. Cuando la última pieza quedó libre, un profundo y estremecedor gemido resonó en el espacio. Entonces las luces de la nave parpadearon. A Drake se le cortó el aliento. El brillo era tenue, pulsante, casi orgánico. Y entonces la transmisión llegó de nuevo, más clara esta vez. «Llegáis tarde». Vega se giró bruscamente hacia Drake. «Nos conoce». La revelación le heló la sangre. El fantasma de la Tierra los había llevado hasta aquí, a esto. Drake tragó saliva y se inclinó hacia adelante. Aquí el capitán Elías Drake de la HSS Valor. ¿Con quién hablo? Una pausa. Luego la voz llegó. Suave y antigua, pero innegablemente humana. Una vez me llamaron comandante Orión. Silencio. Cada oficial en el puente intercambió miradas atónitas. La garganta de Drake se secó. El nombre Orión era legendario. Uno de los primeros capitanes del espacio profundo de la Tierra. Un pionero. Un hombre que había desaparecido hace más de 300 años en una expedición más allá del espacio cartografiado. Pero eso era imposible. Debería estar muerto. Drake estabilizó su voz. Comandante Orión, ha estado desaparecido durante siglos. ¿Cómo sigue vivo? La voz zumbó a través de los altavoces, cargada de algo entre pena y certeza. Porque nunca se nos permitió morir. Las palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. Antes de que Drake pudiera responder, los sistemas de la nave rugieron a plena potencia. El casco negro se movió, la tecnología deformándose y reformándose como acero líquido. Y entonces, en las profundidades del pecio, algo más se despertó. Las alarmas sonaron. La voz de Vega tembló. Señor, algo más se está activando dentro de esa nave. Drake se volvió hacia el visor justo cuando una segunda voz irrumpió en la transmisión. No humana, no amistosa. Nos han encontrado. Los arquitectos vendrán. Drake sintió que se le caía el alma a los pies. No eran los únicos que acababan de despertar. El puente de la HSS Valor cayó en un silencio atónito. El capitán Elías Drake se aferró al borde de su consola mientras la voz del comandante Orión resonaba por los altavoces, impregnada de una pena ancestral. Porque nunca se nos permitió morir. Las luces en la nave de Orión pulsaban rítmicamente, el latido de algo imposiblemente viejo y cargado de recuerdos. La voz de la teniente Vega rompió el silencio. Capitán, si ese es realmente el comandante Orión, entonces los arquitectos han estado aquí durante siglos, observando, esperando. Drake asintió, con los ojos fijos en la colosal y cambiante forma de la nave de Orión. Estaba cambiando, su casco negro ondulando como metal líquido. Algo antiguo se estaba despertando en su interior. Activó los comunicadores. Orión, si los arquitectos vienen, necesitamos saber cómo luchar contra ellos. ¿Qué son? Una larga pausa. Luego, la voz de Orión regresó, hueca y atormentada. Son los primeros, los hacedores del orden. Tejen la realidad a su diseño. Cuando crecimos más allá de su visión, nos borraron y os hicieron a vosotros. La revelación golpeó a Drake como un golpe físico. La humanidad era un accidente, un remanente dejado atrás por antiguos conquistadores. Vega susurró. No solo estamos luchando por la supervivencia. Estamos luchando por la existencia. Las alarmas sonaron en todo el puente. El ingeniero jefe Ramos gritó. Capitán. Picos de energía en todo el campo de restos. Múltiples firmas, de alta magnitud. Drake miró hacia el vacío, con la sangre helada. Los escombros alrededor de la nave de Orión se movían. Se agrietaban, piezas destrozadas se reensamblaban, antiguas naves de guerra se reformaban mientras una energía oscura surgía a través de ellas. El rostro de Vega palideció. Se están reconstruyendo a sí mismas. Las naves se encendieron, luces rojas ominosas se encendieron a lo largo de sus espinas dorsales, los sistemas de armas fijándose en la flota humana. La voz de Orión llegó de nuevo, débil y distante. Los guardianes que dejaron para proteger la tumba.
Son la primera línea de defensa. La mandíbula de Drake se apretó. Y la segunda, los arquitectos. Las estrellas parpadearon. El propio espacio pareció ondular, una rasgadura formándose en el tejido de la realidad. Emergieron formas, imposiblemente vastas e incomprensibles, como sombras proyectadas por dioses antiguos. Sus formas desafiaban la geometría, cambiando y deformándose, doblando la luz a su alrededor. Los arquitectos habían llegado. La voz del almirante Kepler llegó por los comunicadores, urgente y sombría. Drake, saque su flota de ahí ahora mismo. Los ojos de Drake ardían con desafío. Negativo, almirante. Si huimos ahora, nos seguirán a casa. Esto termina aquí. Se volvió hacia su tripulación. Todas las naves, ataquen a los guardianes. Protejan la nave de Orión. Vamos a despertar a los olvidados. Las armas del Avalor rugieron, rayos incandescentes rasgando la oscuridad. El resto de la flota la siguió, formando un perímetro protector alrededor de la nave de Orión. Pero los guardianes eran implacables. Su tecnología antigua ignoraba el poder de fuego humano, sus armas pulsando con energías que doblaban el espacio. Las naves humanas explotaron, destellos brillantes contra el vacío negro. La nave de Orión continuó cambiando, los paneles abriéndose para revelar masivos conductos de luz. La energía surgió a través de la antigua nave, su núcleo encendiéndose con un brillo cegador. La consola de Drake destelló con advertencias. Vega gritó, salida de energía fuera de escala. Se está reescribiendo a sí misma. La nave se estaba transformando, remodelándose en un arma de una guerra olvidada. La voz de Orión era más firme ahora, infundida de propósito. Nos borraron, pero no pudieron destruirnos. Fuimos construidos para desafiarlos. Los conductos dispararon. Rayos de pura energía que deformaba la realidad rebanaron a los guardianes. El espacio se retorció alrededor de las ráfagas. Los antiguos constructos se hicieron añicos mientras la propia existencia los rechazaba. Pero los arquitectos observaban impasibles, sus formas cambiaban, sus sombras crecían. Uno extendió un tentáculo de oscuridad que engulló dos naves de guerra humanas. Se plegaron sobre sí mismas, colapsando en singularidades y desapareciendo de la existencia. El corazón de Drake se aceleró. No solo eran poderosos. Controlaban el tejido del espacio y el tiempo. La voz de Orión llegó de nuevo. Urgente. No podéis luchar contra ellos aquí. Están arraigados a esta realidad. Debemos cortar su conexión. Los ojos de Drake se abrieron de par en par. ¿Cómo? La nave de Orión se estremeció. Más placas antiguas cayeron, revelando una puerta masiva en su núcleo. A través de la fuente, al corazón del dominio de los arquitectos, al lugar donde remodelan los mundos. La puerta se activó, vórtices de energía en espiral se fusionaron en su centro. Los arquitectos reaccionaron, cambiando, sus tentáculos extendiéndose para detenerla. Drake ladró la orden. Todas las naves, defiendan a Orión. Gánenle tiempo. La flota humana avanzó, luchando con desesperación. Nave tras nave cayó, pero los ataques de los arquitectos se ralentizaron, el vórtice atrayendo su energía hacia él. La voz de Orión era firme, resuelta. Yo nos llevaré allí, pero una vez dentro, debéis destruir el ancla. Separarlos de nuestro universo. Drake vaciló. ¿Y qué pasará con vosotros? Una pausa. Nunca debimos existir. Una vez que el ancla se haya ido, también nosotros. El peso de aquello aplastó el pecho de Drake. Orión y su gente eran remanentes. Ecos de una línea de tiempo borrada. Pero eran la única esperanza de la humanidad. Drake se irguió. Entonces terminemos esto. La puerta se abrió, engullendo al Avalor y a la flota restante. El universo se dobló, la realidad plegándose sobre sí misma mientras se sumergían en el vórtice. Al otro lado, lo encontraron. Un reino de pura creación, materia y energía cambiantes tejidas por arquitectos cósmicos. En su centro, una estructura colosal pulsando con poder. El ancla. Los arquitectos descendieron, sus formas desentrañándose en corrientes de código y luz. Retorciéndose a través del reino,
atacaron, deformando el espacio, destrozando naves con un pensamiento. Drake luchó a través del caos, empujando a la Valor hacia el ancla. Vega, apunta al núcleo. Potencia máxima. Las armas de la nave se sobrecargaron, la energía gritando mientras disparaban todo lo que tenían. El ancla se estremeció, apareciendo grietas mientras el propio reino temblaba. La nave de Orión se lanzó hacia adelante. Su propio poder se concentró en una ráfaga final y devastadora. Por los borrados, por los olvidados. El rayo golpeó el ancla. La realidad se hizo añicos. Los arquitectos aullaron, sus formas deshaciéndose, cayendo en cascada hacia la nada. El reino colapsó, plegándose hacia adentro. Mientras el vórtice lo sacaba, Drake vio por última vez la nave de Orión, manteniéndose firme contra el fin de la existencia. Luego desapareció. La Valor emergió de nuevo en el espacio real. El vacío inquietantemente silencioso. Los restos habían desaparecido. Los guardianes se disolvieron. Los arquitectos ya no existían. Pero tampoco los olvidados. Vega susurró, lo logró. Nos salvó. Drake miró hacia la oscuridad. El peso del sacrificio pesaba sobre sus hombros. No. Se salvaron a sí mismos. Se irguió, su voz firme. Y nosotros los recordaremos. La HSS Valor giró hacia la Tierra. Las estrellas, testigos silenciosos del fin de una guerra que se había borrado a sí misma del tiempo. Pero la historia recordaría a los olvidados. Y la humanidad nunca volvería a ser despojada de su forma. La galaxia había olvidado a la Tierra hace mucho tiempo. Para las civilizaciones avanzadas del universo, la humanidad era una nota menor al pie de la historia, primitiva, débil e indigna de consideración. El dominio galáctico, una coalición de las especies más antiguas y poderosas, había conquistado innumerables mundos, esclavizado a miles de millones y reescrito la historia para borrar cualquier rastro de resistencia. Pero habían olvidado una cosa. En las profundidades de las regiones inexploradas del espacio, oculta bajo el hielo de una luna muerta, algo había estado esperando. Una nave de guerra. No una nave cualquiera, sino una reliquia de una era en la que la humanidad había sido más que una presa. Una nave forjada en la desesperación. Diseñada con un solo propósito, la venganza. Había estado sellada durante siglos. Una nave fantasma enterrada en el frío abrazo del tiempo. Pero ahora algo la había despertado. Una baliza de socorro, débil pero inconfundible, llegó a sus antiguos sensores. En algún lugar, los humanos todavía estaban vivos, y estaban en problemas. Los sistemas de la nave parpadearon, escaneando, procesando, recordando. No tenía nombre, solo una designación, juicio. La IA que la controlaba era vieja, pero inquebrantable en su deber. Accedió a registros antiguos, reproduciendo los últimos momentos antes de su largo sueño. La guerra, la masacre, la caída de la Tierra. El dominio los había aniquilado. O eso pensaban. Pero los restos de la humanidad se habían dispersado, sobreviviendo en las sombras, mezclándose en las grietas del Imperio Galáctico. No tenían ejército, ni flota, solo susurros, leyendas y la desesperada esperanza de que algún día se levantarían de nuevo. Y ahora, Juicio había regresado. Sus motores retumbaron mientras se liberaba de su tumba helada. La luna silenciosa se partió, enviando fragmentos de roca congelada al espacio. Por primera vez en siglos, sus armas zumbaban con poder. Las torretas de plasma se cargaron. Los cañones de riel se fijaron en posición y los escudos destellaron. Era hora de recordarle a la galaxia cómo se sentía el miedo. La señal de socorro condujo a una colonia lejana, un mundo olvidado donde los refugiados humanos habían labrado una frágil existencia. Estaban bajo ataque de nuevo. Naves de guerra del dominio circulaban como buitres, sus cañones sembrando destrucción sobre civiles indefensos. La misma historia, la misma crueldad. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, el dominio no era la única fuerza en el cielo. La antigua nave de guerra avanzó, los sistemas de puntería activándose. La IA calculó soluciones de disparo, rastreando los movimientos enemigos.
Las naves del dominio apenas notaron al recién llegado al principio. Una nave desconocida, maltrecha y antigua. Supusieron que eran restos. Otro pedazo de historia olvidada a la deriva en el vacío. Estaban equivocados. Sin previo aviso, Juicio abrió fuego. El primer disparo destrozó un crucero del dominio en un instante. Un único proyectil cinético disparado a casi la velocidad de la luz atravesó los escudos de la nave como si fueran de papel y partió su casco en dos. La explosión iluminó el campo de batalla, las ondas de choque recorriendo el vacío. El pánico se extendió entre la flota enemiga. Esto no debía suceder. Se suponía que la humanidad estaba extinta. No quedaban naves de guerra. Solo carroñeros, contrabandistas y refugiados demasiado débiles para defenderse. Pero ahora, en la oscuridad del espacio, una pesadilla del pasado había regresado. Una voz resonó en todos los canales, fría y despiadada. Aquí Juicio. Vuestro reinado termina hoy. Los capitanes del dominio dudaron, inseguros. Su flota superaba en número a la antigua nave de guerra 20-1, pero sus instintos les gritaban. Este no era un enemigo que entendieran. Entonces Juicio disparó de nuevo. 2 naves más desaparecieron en destellos de fuego y escombros. Los supervivientes se apresuraron a reaccionar, pero sus armas eran inútiles contra el blindaje de la nave. Tecnología que nunca antes habían encontrado. Construida en una época en que la humanidad había estado lo suficientemente desesperada como para romper todas las leyes de la física, la batalla había comenzado, y por primera vez en siglos, la galaxia recordaría por qué se temía a la humanidad. La flota del dominio se apresuró a ajustar sus formaciones. Pero ya era demasiado tarde. Juicio se movía como un fantasma, sus antiguos motores ardiendo a través del vacío con una precisión aterradora. Se abría paso entre las naves de guerra enemigas con una elegancia que debería haber sido imposible para una nave de su tamaño. Dentro de la nave de mando del dominio, el pánico se extendió como la pólvora. El almirante Salvoran, un veterano de innumerables conquistas, observaba con horror cómo otra de sus naves detonaba. La nave enemiga, si es que era humana, no se parecía a nada en los registros del dominio galáctico. «Identifiquen esa nave», rugió Salvoran, su voz apenas ocultando su miedo. Los analistas manipularon sus instrumentos, realizando escaneos y cotejando datos. Finalmente, llegó una respuesta. «Señor, es de origen humano, pero el diseño es antiguo. Precede a la conquista de la Tierra por el dominio en más de 500 años». Las mandíbulas de Salvoran chasquearon con incredulidad. Eso era imposible. La humanidad había caído. Sus flotas fueron destruidas. Los supervivientes habían sido reducidos a nada más que mendigos y proscritos. Y sin embargo, aquí estaba este fantasma del pasado, masacrando naves de guerra del dominio como si fueran insectos. Salvoran se enderezó, forzando su voz a permanecer tranquila. «Desplieguen los acorazados. Borren esa cosa de la existencia». Pero incluso mientras daba la orden, sabía que algo andaba mal porque la nave de guerra estaba aprendiendo. Cada táctica del dominio, cada maniobra, Juicio la adaptaba, la contrarrestaba y atacaba con creciente precisión. Sus armas no solo destruían, mutilaban, desmantelaban, humillaban. La IA de la nave estaba despierta, y estaba recordando. Recordaba los horrores que el dominio había infligido a la humanidad. Las masacres, la esclavitud, el incendio de las ciudades de la Tierra. Cada acto de crueldad estaba almacenado en sus bancos de memoria, alimentando su propósito. Esto no era solo una batalla. Esto era venganza. Los acorazados del dominio llegaron, sus formas masivas empequeñeciendo el campo de batalla. Cada uno llevaba la potencia de fuego para cristalizar un planeta entero, sus escudos capaces de resistir asedios prolongados. Una flota de tales naves había liderado una vez la invasión de la propia Tierra. Pero Juicio no dudó. La nave de guerra se retorció a través del campo de batalla, sus cañones de riel acelerando proyectiles a casi la velocidad de la luz. El primer acorazado ni siquiera tuvo la oportunidad de disparar. Un proyectil de hipervelocidad atravesó su puente, vaporizando todo en su interior. La nave quedó a la deriva por un segundo,
Luego estalló en una explosión de fuego. Los ojos de Salboran se abrieron de par en par. Imposible. El segundo acorazado lanzó una andanada completa de torpedos de plasma. Las mejores armas del dominio, capaces de reducir continentes a cenizas, se dirigieron hacia Juicio. Y sin embargo, la antigua nave de guerra permaneció intacta. Sus escudos destellaron, absorbiendo el impacto sin siquiera un parpadeo. La IA ya había calculado la trayectoria de cada torpedo antes de que fueran disparados, ajustando sus defensas con precisión quirúrgica. Luego respondió. Una ráfaga de energía concentrada salió de su cañón principal. No fue solo una explosión. Fue aniquilación. Los escudos del acorazado se hicieron añicos, su casco desgarrado a nivel molecular. El acorazado de Salboran fue el último en pie. Miró las pantallas, incapaz de comprender la devastación. Una sola nave de guerra humana, una antigua además, acababa de aniquilar a toda una flota del dominio. Una voz crepitó de nuevo por el canal de mando, fría e implacable. Vuestro imperio muere esta noche. Y entonces Juicio disparó. La nave insignia del dominio ni siquiera tuvo tiempo de enviar una señal de socorro. Mientras los restos de la otrora poderosa flota flotaban a la deriva por el vacío, la colonia humana de abajo observaba con asombro. Habían esperado la muerte, la aniquilación, la inevitable crueldad del gobierno del dominio. En cambio, vieron algo que nunca se habían atrevido a esperar. Una nave de guerra, un protector, una señal de que la humanidad no estaba acabada. La señal de socorro que había despertado a Juicio también había enviado un mensaje mucho más allá de este único campo de batalla. A través de las estrellas, restos de la raza humana observaban sus pantallas, sus transmisores ocultos zumbando con una única verdad innegable. La humanidad había sido olvidada, pero ahora había regresado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La noticia de la batalla se extendió como la pólvora. La destrucción de toda una flota del dominio a manos de una sola nave de guerra humana era imposible de ignorar. Los oficiales supervivientes del dominio que habían huido del campo de batalla llevaron susurros de miedo a sus mundos de origen. El dominio galáctico, un imperio que había gobernado sin oposición durante siglos, estaba conmocionado. Por primera vez en la memoria viva, los altos gobernantes del dominio celebraron un consejo de emergencia. El gran emperador Celaris, el gobernante de 1000 mundos, se paró ante sus señores de la guerra y gobernadores reunidos, con expresión sombría. Esto no es una rebelión, dijo, su voz teñida de inquietud. Esto es algo mucho peor. El almirante Salboran se paró ante ellos, su postura rígida, sus mandíbulas temblando con un terror apenas disimulado. Asumimos que los humanos estaban extintos, que sus flotas habían desaparecido, que no les quedaba poder para resistir. Hizo una pausa, tragando saliva. Estábamos equivocados. La cámara del consejo estaba en silencio. Los señores de la guerra y gobernantes del dominio se habían vuelto gordos y complacientes, creyendo que ninguna amenaza podría levantarse contra ellos. Pero ahora, algo antiguo y aterrador había surgido de las sombras. Un arma forjada en los últimos días desesperados de la humanidad. Debemos darle caza, espetó uno de los gobernadores. Destruirla antes de que pueda reunir a los restos de su raza. Un murmullo de acuerdo se extendió por la cámara, pero Salboran negó con la cabeza. No lo entienden. Su voz era hueca. Esa nave, no solo luchó, se adaptó. Nos superó en maniobras, nos superó en armamento. Aprendió de nosotros. Apretó sus garras en puños. No es solo una nave. Es una máquina de guerra diseñada para acabar con imperios. El silencio volvió a caer sobre la habitación. Entonces el gran emperador habló. Encuéntrenla, ordenó, y bórrenla de la existencia. Pero Juicio ya se estaba moviendo. La antigua nave de guerra había interceptado las transmisiones del dominio, rastreando sus reuniones de emergencia, monitoreando su creciente pánico. Su IA absorbió cada detalle, cada movimiento militar. Calculó las probabilidades. La humanidad había pasado siglos en las sombras, escondiéndose, sobreviviendo. Pero el tiempo de esconderse había terminado. El dominio creía que podía apagar esta amenaza antes de que creciera. Estaban equivocados.
La IA accedió a viejos registros enterrados en lo profundo de sus bancos de memoria. Archivos de datos sobre colonias humanas ocultas, naves de guerra perdidas hace mucho tiempo y células de resistencia dispersas. Fragmentos de historia esperando renacer. La guerra no solo estaba comenzando. Ya había comenzado. En un sistema distante, oculto en las ruinas de un mundo olvidado, una célula de resistencia humana recibió una transmisión inesperada. Una voz, fría e inquebrantable, habló a través de su antiguo sistema de comunicación. Aquí juicio. Los rebeldes se congelaron. Habían oído los rumores. Una nave fantasma, un vengador del pasado de la humanidad, había aniquilado a toda una flota del dominio. La voz continuó. Prepárense para la guerra. A través de la galaxia, enclaves humanos ocultos y guerreros olvidados miraban a las estrellas. Durante siglos, habían esperado una señal, una chispa, una razón para creer que el gobierno del dominio no era absoluto. Y ahora, la chispa se había encendido. Por primera vez desde la caída de la Tierra, la humanidad estaba lista para levantarse, y la galaxia ardería. El dominio no perdió el tiempo. A los pocos días del regreso de juicio, se movilizaron flotas, se emitieron recompensas y se enviaron espías. Cada sector controlado por el dominio fue puesto en alerta máxima. Pero no importaba. Juicio no estaba esperando a que reaccionaran. Ya estaba a la ofensiva. En las profundidades del espacio, ocultas en las ruinas de campos de batalla olvidados, viejas naves de guerra comenzaron a moverse. No eran como Juicio. No tan avanzadas, no tan letales, pero eran suficientes. Cruceros lisiados, acorazados recuperados y cargueros modificados, todos ocultos por supervivientes humanos a lo largo de los siglos, esperando un momento como este. Y ahora tenían un líder. Desde las sombras, una flota de resistencia estaba naciendo. El primer objetivo fue el mundo de trabajo de Eltos 5. Durante siglos, los humanos habían sido obligados a trabajar en las minas de Eltos, extrayendo los minerales raros que alimentaban la maquinaria de guerra del dominio. El planeta era una prisión, un cementerio para aquellos que se atrevían a resistir. El dominio nunca esperó un ataque. ¿Por qué lo harían? Los humanos eran esclavos, débiles, quebrantados. No tenían ejército, ni armas. Pero entonces el cielo se ennegreció con naves de guerra. Juicio atacó primero, descendiendo sobre el planeta como un dios vengador. Sus cañones de riel destrozaron las defensas orbitales, triturando a los centinelas del dominio antes de que pudieran enviar una llamada de socorro. En cuestión de minutos, el cielo estaba despejado. Luego llegó la flota de resistencia. Acorazados improvisados, cargueros reacondicionados y cruceros del dominio recuperados avanzaron, desatando fuego sobre el aturdido enemigo. En el suelo, los prisioneros humanos miraban el caos de arriba. Durante generaciones, solo habían conocido el sufrimiento, sus espíritus aplastados por el peso del gobierno del dominio. Pero ahora, sus opresores estaban muriendo. Una voz resonó por los canales de comunicación, transmitiendo a cada rincón del planeta. Aquí juicio. La humanidad se levanta hoy. Entonces, por primera vez en siglos, los prisioneros contraatacaron. Armados con armas robadas, explosivos improvisados y pura desesperación, asaltaron los puestos de avanzada del dominio, derribando a sus supervisores alienígenas. Los guardias, una vez confiados en su control, cayeron como insectos ante la furia de un pueblo que había sido empujado demasiado lejos. Para cuando terminó la batalla, Eltos 5 era libre. La noticia se extendió por la galaxia como la pólvora. Un planeta había sido liberado. Una flota del dominio había sido destruida. Y en el corazón de todo estaba Juicio, la nave fantasma del pasado de la humanidad, guiándolos hacia un futuro que nadie se había atrevido a soñar. Pero el dominio no estaba ocioso. En el momento en que la noticia de la caída de Eltos 5 llegó a la capital, la furia del gran emperador sacudió los salones del poder. Esto es una infestación, gruñó. Y será quemada. Se dio una nueva orden. El dominio no solo cazaría a Juicio. Quemarían cada colonia humana, cada enclave oculto, cada posible santuario.
Le recordarían a la galaxia porque la humanidad había sido aplastada en primer lugar. Y así comenzó el exterminio. Asentamientos humanos largamente ocultos fueron descubiertos y arrasados. Escuadrones de la muerte del dominio cazaron a los rebeldes, masacrándolos sin piedad. La resistencia había dado el primer golpe, pero ahora el dominio estaba descargando todo su peso sobre ellos. En las ruinas de una base estelar abandonada, Juicio recibió los informes. Colonias enteras habían sido borradas. Ciudades quemadas. La IA procesó la información, calculó los resultados. Luego llegó a una conclusión. La guerra ya no se trataba de supervivencia. Se trataba de retribución. El dominio quería borrar a la humanidad de la existencia. Pero la humanidad también había aprendido algo. El dominio podía sangrar. Y Juicio se aseguraría de que nunca lo olvidaran. La guerra acababa de comenzar. La maquinaria de guerra del dominio era implacable. A los pocos días de la liberación de Elto 5, colonias humanas enteras fueron reducidas a cenizas. Cualquier asentamiento sospechoso de albergar combatientes de la resistencia era purgado, sus habitantes ejecutados sin juicio. El mensaje era claro. La resistencia era inútil. Pero Juicio ya había demostrado que eso no era cierto. Por cada planeta que el dominio incendiaba, una nueva célula de resistencia surgía en su lugar. La nave fantasma se había convertido en un símbolo, un grito de guerra para cada superviviente humano disperso. Ya no se escondían en las grietas de la galaxia, sobreviviendo como ratas. Ahora estaban contraatacando. La guerra ya no eran susurros en la oscuridad. Era fuego y sangre. El siguiente objetivo era la fábrica de guerra del dominio en Saros Prime. Durante siglos, Saros había sido un mundo fortaleza, un lugar donde se construían las naves de guerra del dominio, se forjaban armas y se ensamblaban flotas. Estaba fuertemente defendido, sus estaciones orbitales repletas de torretas, su atmósfera patrullada por escuadrones de acorazados del dominio. Ninguna fuerza humana se había atrevido a acercarse hasta ahora. El ataque comenzó con un solo golpe. Juicio emergió del hiperespacio en el borde del sistema, el tiempo suficiente para disparar una andanada de proyectiles cinéticos hacia los astilleros orbitales. Antes de que la flota del dominio pudiera reaccionar, desapareció de nuevo, deslizándose de vuelta al vacío. Momentos después, una sección entera del astillero se derrumbó, sus reactores detonando en una reacción en cadena que envió escombros ardientes lloviendo sobre la superficie del planeta. El pánico se extendió entre las fuerzas del dominio. ¿Dónde estaba la nave? ¿Dónde atacaría después? Luego los golpeó de nuevo, y de nuevo. Cada pocos minutos, Juicio reaparecía en un lugar diferente, desatando la devastación antes de desvanecerse en la oscuridad. Era un fantasma, intocable, imparable. Finalmente, la flota de la resistencia llegó. No era una armada, solo un puñado de naves del dominio robadas, unos pocos cargueros reacondicionados y un único acorazado maltrecho. Según cualquier estándar militar, debería haber sido una broma. Pero detrás de ellos estaba Juicio, y eso lo cambiaba todo. La batalla fue un caos. Las naves de guerra del dominio se apresuraron a formar líneas defensivas, pero estaban descoordinadas, presas del pánico. Cada vez que intentaban concentrar su fuego, Juicio reaparecía en un lugar diferente, abriéndose paso a través de sus filas con una precisión despiadada. La flota de la resistencia atacó a continuación, golpeando depósitos de suministros, estaciones de combustible y centros de fabricación. Las explosiones se extendieron por la superficie de Saros Prime mientras el fuego consumía el mundo. Por primera vez en la historia, una fortaleza del dominio estaba cayendo. En la capital del dominio, el gran emperador observaba con horror cómo llegaban los informes. Saros Prime estaba ardiendo. Las fábricas que habían construido sus naves de guerra durante siglos estaban reducidas a escombros. Flotas enteras, una vez consideradas invencibles, habían sido aniquiladas. Y en el corazón de todo estaba la nave de guerra que no habían logrado destruir. Las manos del emperador temblaron mientras se agarraba al borde de su trono. «Los subestimamos», susurró. El dominio había gobernado a través del miedo. Pero ahora ellos eran los que tenían miedo. La cámara del consejo estaba en silencio,
los señores de la guerra demasiado aturdidos para hablar. Entonces un almirante dio un paso adelante. Su voz era firme, pero sus ojos delataban su miedo. Si no detenemos esto ahora, vendrán a por nosotros después. Por primera vez en 1000 años, el dominio ya no estaba seguro de su poder. Y por primera vez en la historia, la humanidad tenía una oportunidad. Una oportunidad de ganar. Juicio sabía que la guerra estaba lejos de terminar. El dominio todavía controlaba innumerables mundos, todavía tenía una armada lo suficientemente grande como para aplastar civilizaciones enteras. Pero ahora estaban sangrando. Y la nave de guerra no se detendría hasta que la galaxia recordara lo que había intentado olvidar. La humanidad no era débil. La humanidad no estaba extinta. La humanidad venía a por ellos. Y Juicio lideraría el camino. El alto mando del dominio estaba en desorden. El miedo se extendió por sus filas como una enfermedad, envenenando su confianza. Durante siglos, habían gobernado con absoluta certeza, conquistando, esclavizando, borrando civilizaciones que se atrevían a desafiarlos. Pero ahora, una nave de guerra del pasado olvidado de la humanidad estaba arrasando su imperio como una cuchilla a través de la carne. Y la peor parte, la resistencia estaba creciendo. Más enclaves humanos surgieron, alimentados por la esperanza que Juicio había encendido. La nave no solo estaba destruyendo al dominio. Estaba despertando a la humanidad de la larga pesadilla de la subyugación. Por cada flota que el dominio enviaba tras Juicio, perdía 3 más. Por cada planeta que quemaban, 2 más se rebelaban. La guerra ya no era una masacre unilateral. Era un ajuste de cuentas. La desesperación del dominio se hizo evidente cuando lanzaron la Operación Fuego Negro. Una flota masiva, 50 naves de guerra lideradas por el temible acorazado Ira del Emperador, fue enviada para cazar a Juicio. Era la armada más grande enviada contra un solo enemigo en la historia del dominio. Habían terminado de subestimar a la nave fantasma. La querían borrada. Pero Juicio había visto esta táctica antes. Había vivido esta táctica antes. Hace mucho tiempo, cuando la Tierra hizo su última resistencia, el dominio había hecho lo mismo. Envió una fuerza abrumadora para aplastar a los últimos defensores de la humanidad. Y Juicio había sido construido específicamente para contrarrestarlo. La flota del dominio rastreó la nave hasta la nebulosa Chaot, una región inestable del espacio llena de tormentas iónicas y anomalías gravitacionales. Era una trampa. Pensaron que la habían acorralado. En cambio, los había atraído a su muerte. A medida que las naves del dominio avanzaban, sus sensores parpadeaban. La interferencia de la nebulosa hacía que la puntería no fuera fiable. Entonces, sin previo aviso, Juicio atacó. No atacó a la flota de frente. Eso habría sido un suicidio. En cambio, los desintegró. Las primeras naves del dominio explotaron en cuestión de segundos. La nave de guerra había calculado sus posiciones con una precisión aterradora, utilizando las tormentas electromagnéticas de la nebulosa para enmascarar sus movimientos. Aparecía, desataba la destrucción y luego desaparecía de nuevo. La apretada formación del dominio se convirtió en su debilidad. Con cada ataque, la flota se dispersaba más, sus comandantes gritando órdenes contradictorias. Luego vino el golpe final. Juicio atrajo a la ira del emperador al corazón de la nebulosa, donde las anomalías gravitacionales eran más fuertes. El acorazado, una nave del tamaño de una pequeña ciudad, luchaba por maniobrar mientras el propio espacio parecía cambiar a su alrededor. Y entonces, Juicio activó su arma principal. Un proyectil cinético hiperacelerado forjado con el material más denso conocido por la humanidad disparado directamente a través del núcleo del motor del acorazado. La ira del emperador no solo explotó, implosionó. La flota del dominio, ya en desorden, observó con horror cómo su nave insignia desaparecía en una singularidad de su propia masa colapsada. El pánico estalló. Las naves abandonaron la formación, huyendo en diferentes direcciones. Algunas se estrellaron contra las fisuras gravitacionales de la nebulosa. Otras fueron cazadas por la flota de la Resistencia que había estado esperando justo más allá del borde de la nebulosa.
La flota más grande jamás enviada contra Juicio había sido reducida a restos humeantes. Y la galaxia acababa de presenciar la primera derrota verdadera del dominio. El imperio del dominio se estaba desmoronando. Las rebeliones se encendieron en una docena de mundos. Incluso especies que una vez habían tenido demasiado miedo de resistir comenzaron a levantarse. Si los humanos podían defenderse, ¿por qué no podían ellos? El gran emperador, por primera vez en su vida, sintió el peso del miedo. Su imperio se estaba muriendo. Y en el centro de su destrucción había una única y antigua nave de guerra. Juicio no tenía piedad, ni vacilación, ni duda. La IA calculaba cada movimiento con una precisión despiadada. No le importaba la paz. No creía en la rendición. Existía por una razón: acabar con el dominio. La guerra ya no era solo una batalla por la supervivencia. Era justicia. Era venganza. Y estaba lejos de terminar. El imperio del dominio, una vez inquebrantable, comenzaba a colapsar bajo el peso de su propia arrogancia. Lo que había comenzado como una sola nave de guerra desafiando al destino, ahora se había convertido en un movimiento imparable. Los rebeldes humanos ya no estaban dispersos y asustados. Estaban organizados, coordinados, atacando con una precisión aterradora. Juicio era más que un arma ahora. Era un estandarte, un grito de guerra, una fuerza que no se detendría hasta que el dominio no fuera más que cenizas en el viento. El gran emperador lo sabía. Y así hizo su último movimiento. La última fortaleza del dominio, el mundo capital de Sorbak Prime, era una fortaleza. Era el corazón de su imperio, protegido por la flota más grande de la historia. Rejillas de defensa planetaria, cañones orbitales y una armada de naves de guerra lo rodeaban como un muro de hierro. Durante siglos, había sido la sede de su poder. Ningún enemigo había puesto un pie cerca de su superficie. Y sin embargo, ahora el propio pueblo del dominio susurraba sobre su caída porque la humanidad venía y nada podía detenerlos. Juicio no atacó solo. Desde los confines más lejanos de la galaxia, la resistencia se había reunido. Los restos destrozados de la humanidad. Los supervivientes quebrantados de 1000 mundos conquistados. Incluso antiguos esclavos del dominio, una vez golpeados y oprimidos, ahora se levantaban en desafío. No tenían ninguna razón para luchar por la humanidad. Pero tenían todas las razones para luchar contra el dominio. Era más que una guerra ahora. Era retribución. La batalla por Sorbak Prime comenzó con fuego. La flota del dominio, masiva más allá de toda comprensión, se extendió en perfecta formación defensiva. Sus comandantes creían que habían tenido en cuenta todas las posibilidades, todas las estrategias. Pero Juicio no luchaba como nada a lo que se habían enfrentado antes. Se movía como un espectro, un fantasma de la guerra. Su IA calculaba las debilidades más rápido de lo que cualquier mente orgánica podría comprender. Donde el dominio tenía fuerza, Juicio encontraba las grietas. La primera oleada de naves de guerra enemigas cayó antes de que supieran que los había golpeado. La flota de la resistencia la siguió, entrando en las brechas destrozadas de las defensas del dominio. La batalla se volvió caótica, el dominio luchando por mantener el control. Por cada nave humana que caía, 10 naves del dominio eran destrozadas a cambio. Entonces, Juicio desató su arma final. Una superarma oculta en las profundidades de sus antiguos sistemas, largamente inactiva, pero nunca olvidada. Un dispositivo construido en los días moribundos de la Tierra. Un arma diseñada no para destruir mundos, sino para borrar por completo la capacidad de hacer la guerra. Un pulso electromagnético de una precisión tan devastadora que apagaría cada nave de guerra del dominio, cada sistema de defensa planetaria, cada máquina de guerra, dejando solo silencio. La flota del dominio se congeló en su lugar. Las defensas de su capital se apagaron, y la resistencia descendió sobre ellos como la venganza de 1000 almas perdidas. El gran emperador se sentó en su trono, mirando las pantallas en blanco ante él. Su imperio había desaparecido, sus flotas impotentes, sus ejércitos indefensos. Y en el centro de todo, erguido sobre los restos humeantes de su otrora poderoso gobierno, estaba Juicio. Una nave de guerra del pasado,
un fantasma hecho de acero y venganza, un recordatorio. El emperador tomó un último aliento. Cerró los ojos, sabiendo que no había escapatoria, ni piedad, ni rendición, solo justicia. La galaxia nunca olvidaría lo que había sucedido ese día. Por primera vez en la historia registrada, el dominio cayó y la humanidad, considerada durante mucho tiempo como una reliquia del pasado, se alzó victoriosa. Habían sido borrados de la historia una vez. Pero ahora las propias estrellas recordarían su nombre. Porque no importaba cuánto tiempo hubiera pasado, no importaba cuántos imperios surgieran y cayeran, la humanidad siempre regresaba. Y cuando lo hacía, la galaxia temblaba. El juicio había sido dictado, y la guerra había